Hola, soy la abogada Brittany James y estoy aquí hoy para contestar todas sus preguntas en relación de inmigración. Si tiene algunas preguntas sobre inmigración, puede escribir sus preguntas aquí en los comentarios en TikTok o Facebook y puedo contestar sus preguntas ahorita en vivo. Recuerde que como siempre, cuando estoy haciendo un video en vivo, solamente puedo dar información en general y puedo contestar sus preguntas en una manera general. No debe tomar ninguna de esa información como una opinión legal sobre qué usted debe hacer en su caso, porque para dar a alguien una opinión legal tenemos que tener una consulta privada donde podemos hablar en mucho más detalle sobre todo su situación personal y explorar sus opciones de inmigración y puedo dar mi opinión formal sobre qué puede hacer y cómo yo puedo ayudarle. Pero por sus preguntas en generales, puede escribir sus preguntas aquí en los comentarios y puedo contestar sus preguntas ahorita en vivo. Voy a explicar eso ahorita también en inglés. So if you have any immigration questions, you can write your questions here in the comments on TikTok or Facebook, and I can answer your questions here live. As always, when I'm doing a live video like this, you should not take any of this information as a legal opinion regarding what you should do in your particular case. So in order to give someone a legal opinion, we would need to have a private consultation where we can talk in a lot more detail about your personal situation and explore your options, and I can let you know how I can help you. But in this situation, I can give general immigration advice and I can answer your general questions. So if you have any questions, you can write them in either English or Spanish. Okay, so mientras que estoy esperando por unas preguntas, okay, quiero hablar un poquito hoy sobre el castigo permanente y cuáles opciones puede tener cuando tiene el castigo permanente. Eso es un tema que yo tengo que hablar con personas en consulta sobre ese tema casi todos los días, porque hay muchas personas que tienen ese problema y después sus opciones con inmigración están más limitadas. También si tiene un, um, un esposo ciudadano. Ok, so el castigo permanente, eso es cuando una persona está aquí por más de un año, después del año 97, después de abril de 97, si está aquí por más de un año ilegal y salió del país y regresó al país ilegal de nuevo, sin permiso, va a tener el castigo permanente. También si una persona está deportada y regresó al país después de abril de 97, también puede tener el castigo permanente. El castigo permanente no significa que nunca puede hacer nada con inmigración, pero significa que para hacer algo, por ejemplo, por una petición de un esposo, por una petición familiar, tiene que salir del país y no puede hacer su residencia y pedir un perdón hasta que está fuera del país por 10 años. Y después de los 10 años puede pedir un perdón. Por supuesto, la mayoría de la gente que está aquí sin permiso no quiere tomar esa opción voluntariamente para salir del país y esperar los 10 años. So, lo que quiero explicar ahorita es cuáles tipos de opciones puede ayudar cuando tiene el castigo permanente y está aquí y está tratando de buscar la forma de arreglar su situación. So, normalmente con personas que tienen el castigo permanente, las opciones que tenemos que buscar son las opciones más humanitarias. So, por ejemplo, la visa U por personas que son víctimas de crímenes aquí. También la visa T, que es por personas que son víctimas de tráfico en labor, de tráfico humano. Y también lo que puede ayudar personas a veces con el castigo permanente es el caso de VAWA, si la persona era víctima de abuso, de algún tipo de abuso de su esposo o esposa ciudadano o residente, o también si tiene hijos ciudadanos que trató los padres malo. Eso también a veces es una opción que puede ayudar. Y no tiene que siempre ser, cuando hablo sobre abuso, no siempre tiene que ser abuso físico, también abuso psicológico, abuso emocional, abuso financiero. Hay muchos diferentes tipos de abuso, de control. El otra cosa que puede ayudar es si está en proceso de deportación. Hay un caso que se llama cancelación de deportación, donde puede tratar de apelar por su residencia con el juez, demostrando que tiene más de 10 años aquí, que tiene buen carácter moral y que tiene hijos
hijos, esposos o padres que son ciudadanos o residentes y que ellos van a sufrir si no pueden quedar aquí en el país. So, hay varios diferentes tipos de opciones a veces cuando tiene el castigo permanente, pero eso es uno de los problemas más comunes que siempre tengo que explicar en mis consultas, porque tenía muchas personas que consultó conmigo y dijo, oh, well, estoy casado con ciudadano, nunca tenía ningún problema con la policía, siempre hizo todo bien, pero si tiene el castigo permanente, eso sí complica las cosas más y tenemos que buscar otras formas creativas para tratar de ayudarlo en vez de las opciones normales como una petición de esposo. Ok, tengo unas preguntas aquí en Facebook y también en TikTok. Voy a empezar con las preguntas en Facebook. Sergio dice, ¿cómo puedo arreglar a mi hermana? Tengo residencia permanente. Ok, so primero, residentes no pueden hacer una petición por hermanos o hermanas. Solamente puede hacer una petición por hermanos si tiene la ciudadanía. Ok, pero eso no significa que ella no tiene opciones. Depende de su situación personal, ok. Pero una petición de usted no va a ayudarla, ok. So, pero si quiere programar una consulta, puede llamarnos para programar una consulta y podemos revisar el caso de ella y ver si podemos encontrar unas soluciones, ok. Nuestro número de teléfono para programar una consulta es 77253984400. Ok. Lucy dice si se sufre de abuso emocional y se divorcia, es posible que lo expulsen del país. Ok, so siempre si una persona está aquí y no, ok, si puede explicar un poquito mejor su pregunta, quizás sería mejor, pero voy a empezar de contestar su pregunta en lo que yo pienso que está preguntando, pero por favor escriba más detalle, ok, para clarificar. Pero si una persona está aquí casado con ciudadano o residente y, y después está divorciado. Yo pienso que eso es su pregunta. Si ellos van a ser deportados o no del país, depende mucho primero en qué parte del caso estás, o por ejemplo, cuando, y también en si tiene otras opciones, ok, pero tengo que saber más para entender mejor su situación, pero también si esa persona estuvo casado con ciudadano residente y sufrió algún tipo de abuso, si es abuso emocional, psicológico, abuso financiero, abuso físico, eso abre la posibilidad que quizás califica para aplicar por su residencia solo, sin su esposo o su esposa. Ok, so si eso es lo que está refiriendo, quizás eso sería una opción, pero si tengo que hablar con la persona en más detalle para confirmar si va a calificar o no. Ok, y nuestro número de teléfono de nuevo es 772-539-8400 si quiere programar una consulta. Y para confirmar también si la consulta no es gratis, si nosotros cobramos 150 por la consulta conmigo. Y eso incluye la cita que podemos hacer por teléfono o por videollamada y puede mandarnos cualquier documento antes de la cita que quiere que yo reviso en la consulta. Por ejemplo, sus documentos anteriores de inmigración, documentos criminales. So, puedo mirar todo eso antes de la consulta y podemos hablar sobre esas cosas. Y también después de la consulta, si tiene más preguntas, podemos tener otra llamada sin cobrar aparte. Ok, eso sería incluido en el mismo gasto. Ok, Lu, yo veo el resto de su respuesta aquí. El caso se está empezando, lleva un mes de matrimonio y se sufre maltrato emocional. Está casado con un ciudadano americano. Ok, so, con, con alguien que está casado con un ciudadano, si está sufriendo de algún tipo de maltrato emocional o de abuso emocional, no importa por cuánto tiempo está casado, si puede probar que es un matrimonio real, que tenía la intención de estar juntos y no era un matrimonio solamente por razones de migración, hay la posibilidad de tratar de aplicar
por la petición solo, sin el esposo o la esposa. Pero no quiero decir nada 100% porque como estoy explicando en el principio, no puedo dar a alguien una opinión legal en ese tipo de situación, porque para dar una opinión legal sobre sus opciones tengo que hacer muchas más preguntas, pero confirmar si va a calificar por algo o no. Pero en general, en ese tipo de situación, parece que la persona probablemente va a tener unas opciones. Ok. Ok, yo sé que tengo muchas más preguntas en Facebook, pero tengo preguntas también en TikTok. Voy a contestar uno de esos. Y después voy a regresar a las preguntas en Facebook, ¿ok? Pero no preocupa, voy a tratar de llegar a todas sus preguntas. Um, ok, Arancito Salgado dice, hola abogada, ¿cómo van los permisos de trabajo por la visa U por nuevo cambio? Ok, so hasta ahorita no tenemos mucha información sobre cuánto tiempo está tardando por los nuevos permisos de la visa U con el nuevo cambio de ley. Yo escucho que inmigración está aprobando uno de esos por casos que fueron metidos en 2016, 2017, pero yo sé que no hizo eso por todos todavía porque yo tengo unos casos de ese tiempo que todavía no recibió sus permisos de trabajo. So, nadie sabe 100% ahorita cuánto tiempo va a tardar y también por las personas que están aplicando ahorita cuánto tiempo va a tardar, no sabemos. Pero sabemos que por personas que están aplicando ahorita por la visa U en total va a tardar mucho tiempo porque inmigración solamente puede aprobar 10,000 cada año y tiene más de 100, creo que la última vez que estuve chequeando, 170,000 aplicaciones en proceso. Ok. Ok, otra pregunta aquí. Hola, abogado. ¿Cuánto tarda uno a estar en orden de supervisión y chequeo cada semana? ¿Qué puedo hacer? Um, so, en esos tipos de órdenes de supervisión, hay dos diferentes tipos de supervisión con ICE. Uno realmente se llama especialmente un orden de supervisión y eso es para personas que tienen un orden de deportación y tienen sus chequeos de ICE. Hay otro tipo de supervisión con inmigración que se llama Order of Release on Recognizance, que es cuando puede salir bajo su palabra y tiene un caso pendiente con la Corte de Inmigración o está esperando para ver el juez. So, en una situación tiene una deportación, en otra situación no. Y inmigración normalmente trata esos casos completamente diferente. Pero la decisión si va a quitar o si va a bajar del nivel de supervisión y los chequeos, eso depende mucho en su situación personal, pero también en el oficial de deportación que lleva su caso. Ok, so no puedo decir exactamente una cantidad de tiempo, eso sería algo que realmente tiene que programar una consulta, podemos revisar el caso mejor, hablar más sobre sus opciones y de ahí ver si pienso que hay una posibilidad de tratar de cambiar eso. Ok, Freddy González dice, ¿en qué tiempo llega el permiso de trabajo por VAWA casado con residente legal? Ok, son los permisos de trabajo por VAWA. So, hay dos diferentes tipos de situaciones de VAWA por el permiso de trabajo. ¿Sí? Uno es solamente la aplicación de VAWA. Cuando la aplicación de VAWA está aprobado, si está pidiendo un permiso de trabajo basado en eso, cuando está aprobado, inmigración va a dar su permiso de trabajo bajo la categoría de acción deferida. Y las aplicaciones de VAWA ahorita está tardando más o menos 2 años para tener una decisión. So, por ese permiso de trabajo bajo acción deferida, más o menos 2 años. Pero si está aplicando por la residencia junto con su aplicación de VAWA, esos permisos están tardando entre 9 meses a un año, más o menos. So, todavía sí está tardando mucho tiempo. Um, ok, Díaz Franco en TikTok dice, abogado, si soy ciudadana, mi esposo tiene 2 salidas voluntarias, una deportación 2010, ¿puede arreglar? So, eso es una pregunta que tengo que saber mucho más información para decir si puede arreglar o no. Um, pero yo tenía clientes con situaciones similares que sí pudimos ayudar, pero dependen los detalles de su situación.
Pero en general, con alguien que tenía deportación, si estuve deportado físicamente del país y regresó aquí, va a tener el castigo permanente, que es lo que estuve hablando en el principio del video. Y con el castigo permanente, normalmente tenemos que buscar las opciones humanitarias como la visa U, la visa T, si él era víctima de algún tipo de abuso en su relación. Esos normalmente son las cosas más comunes que tenemos que buscar. So, si quiere programar una consulta para revisar el caso de él más, puede llamarnos para programar una cita al 772-539-8400. All right, and I have another question here on TikTok that says, what do you do? So I am an immigration attorney. I'm a board certified immigration attorney. So I help people obtain their status in the United States or come to the United States legally. So if you have any immigration questions, you can write them here in the comments. All right, another question. Hola, estoy en orden de supervisión. Cada semana chequeo. ¿Qué puedo hacer? Ok, yo pienso que yo contesto su pregunta, que eso sí depende mucho en su caso y en su oficial de deportación. Ok, otra pregunta. Dice, dos prima fecha por VAWA. ¿Será que si me aprueban? So, el prima fecha por VAWA solamente significa que migración revisó el caso y tiene los requisitos básicos. So, es como que cuando inmigración mira lo que mandó los requisitos básicos, que básicamente es algún prueba de su relación, algún prueba de abuso, que puede ser solamente su declaración, que mandó la prueba de su récord criminal. Más o menos si manda esas cosas, inmigración normalmente puede mandar el prima facie diciendo, y también lo siento, la prueba de la relación y del estatus de la persona. So, inmigración puede mandar la prima facie con eso, pero eso no siempre significa que inmigración va a aprobar el caso. Um, en la mayoría de los casos de VAWA, inmigración sí manda el prima facie, pero después cuando inmigración llega al momento de revisar el caso, va a decidir si realmente era víctima de abuso, si califica o no. Okay. Okay. Another question I have on TikTok says that hold on, where did okay, that my dad was deported 10 years ago and I was sexually abused while he was gone. He came back. Can he get papers? So we would need, in order to see if I could help him, I would need to have a consultation with him. I will say, in general, in order for someone to apply for a U visa as what's called a direct victim, which would be him applying based on you being a victim of a crime, we would have to be able to show that he somehow cooperated in the investigation in most cases. Now, having said that, that doesn't mean that he doesn't have any other options. Okay, he may have some options. So if you want to schedule a consultation, then you can contact us by phone to schedule a consult and I can review his case and see what I can do for him. Our phone number is 772-539-8400. Ok, Coli40 dice, hola, si me mandan un permiso de trabajo y de viaje por medio de VAWA, quiero decir que mi caso está aprobado. So, eso no significa que el caso está aprobado. El permiso de trabajo y el permiso de viaje, eso es algo que puede aplicar siempre cuando tiene un caso de la residencia en proceso. So, eso es parte del proceso. Eso no significa que su caso de VAWA está aprobado. Okay. Ok, yo sé que hay más preguntas en TikTok, pero voy a regresar a las preguntas en Facebook por unos minutos porque tengo varias preguntas aquí que todavía no tenía tiempo de contestar y voy a regresar las preguntas en TikTok, ok. Ok, en Facebook, Marisol dice, hola, en la primera corte tengo que llevar abogado. So, en la corte de inmigración, si va a llevar abogado o no, por supuesto, eso siempre es una decisión personal. En mi opinión, casos de inmigración son muy complicados y siempre es mejor tener un abogado.
Pero si tiene que llevar abogado a su primera corte o no, eso, eso depende de su situación. Normalmente, en general, si llega a su primera corte de inmigración sin abogado, normalmente puede ser el juez que quiere más tiempo para buscar un abogado y el juez va a dar otra audiencia. Pero no es una buena idea esperar para consultar con un abogado hasta después que su primera corte, porque es muy importante desde el momento que sabe que va a tener corte, cuando entra al país, que consulta con un abogado, porque hay ciertos tipos de casos que tienen un límite de tiempo. So, por ejemplo, por casos de asilo, tiene que aplicar por asilo entre un año de llegar al país. Hay ciertas excepciones, so no estoy diciendo que después de un año no debe consultar con un abogado. Um, no estoy diciendo eso, pero es importante tratar de consultar con un abogado el más pronto posible cuando tiene un caso en la Corte de Inmigración o cuando entra al país, para tratar de ver cuáles opciones tiene y hablar más sobre la mejor estrategia en su caso. Y si en esa estrategia es mejor ir a su primera corte con un abogado, si tiene opciones y qué debe hacer. ¿Ok? Y si quiere consultar más sobre eso, puede llamarnos para programar una consulta y podemos tener una conversación privada sobre todos los detalles de su situación. Ok, José dice, yo quiero saber cómo puedo hacer documentos ya que estoy más de 20 años en los Estados Unidos. Yo tengo una orden de salida bancaria en 2003 y no salí del país. Ok, so José, si puede hacer algo o no, para ver eso tengo que saber mucho más información. Ok, um, en general, con alguien con un orden de salida bancaria, también un orden de deportación, si está aquí y nunca salió, a veces sí hay cosas que podemos hacer, pero eso depende mucho en los detalles de su situación, ¿ok? Y no siempre tiene que tener la esposa ciudadana o hijos aquí. A veces hay otros tipos de opciones, ¿ok? A veces no hay muchas opciones. So si quiere consultar más sobre eso y hablar más sobre los detalles de su situación, puede llamarnos para programar una consulta conmigo, ¿ok? Al 772-539-8400. Um, ok, déjame ver. Otra pregunta aquí. Y, ok, otra pregunta de otro José dice, y así como yo que entré hace como 5 meses, yo entré esta parte de un programa que se llama Parole. Ok, José, no sé exactamente cuál es su pregunta, ok. Si está preguntando si tiene opciones o no, pero de ser eso tengo que saber más de su situación. Ok, eso, si quiere escribir algo más o si no puede también programar la consulta conmigo. Ok, Albert Fuentes dice, abogada, si tengo una felonía por tráfico de marihuana, hay posibilidades de un perdón. Ok, so, en, um, en situaciones con convicciones de drogas y también con marihuana, especialmente si es más de 20 gramos de marihuana, sus opciones siempre son más limitadas por inmigración, pero por ejemplo, si eres víctima de un crimen o víctima de una situación de tráfico en labor, de tráfico humano, en esos tipos de situaciones puede pedir un perdón por cualquier delito criminal, cualquier delito de inmigración. So, depende en los detalles de esa situación, quizás tiene esa posibilidad. Ok, pero si va a ganar o no, eso no puedo decir, ¿no? Pero si quiere programar una consulta, podemos revisar revisar su situación para tratar de buscar si tiene una opción para tratar de apelar su caso o no con inmigración. Y nuestro número de teléfono, si quiere programar una consulta, 772-539-8400. Ok, y ok, Francisco dice, pero un permiso de trabajo que necesito, tengo la visa de turista. Ok, so por un permiso de trabajo, um, no hay manera de solamente pedir un permiso de trabajo y decir inmigración que oh, quiero trabajar aquí, quiero un permiso. Um, el permiso de trabajo siempre está basado en algo, normalmente basado en una aplicación que tiene pendiente con inmigración. Para ver si va a calificar por un permiso de trabajo o no cuando tiene la visa de turista,
Eso depende de los detalles de su situación. Si está aquí en su visa de turista y nunca tenía ningún problema con inmigración, nunca hizo ningún delito, quizás una opción sería tratando de ver si puede venir como un trabajador temporal con un contrato, porque si nunca tenía ningunos problemas con inmigración. Pero para quedar aquí y aplicar por permiso de trabajo, realmente sí tiene que programar una consulta y podemos revisar su situación para ver si tiene esa opción o no, si califica para hacer algo. Ok, Juárez dice, abogada, y si una persona ha sido deportado y con hijo ciudadano y enfermo, el hijo y que nunca ha visto a un juez de migración, ¿qué posibilidad tiene? Ok, so cuando dice que la persona fue deportado pero nunca ha visto un juez, hay varios diferentes tipos de situaciones que quizás puede estar hablando. So, una situación es donde la persona tenía un corte programado y no fue a la corte y el juez puso un orden de deportación. En esos casos, um, a veces tenemos la opción de tratar de ver el caso y aplicar para algo, depende de los detalles del caso. Hay otros casos donde inmigración puede poner un orden de deportación en la frontera. Esos órdenes de deportación están más difíciles de quitar. Pero también hay otras situaciones de cosas que puede pasar en la frontera que no son órdenes de deportación, que son lo que se llama un voluntary return. So, depende mucho en primero qué tipo de situación realmente pasó. ¿Ok? Pero también depende en los otros detalles del caso, porque quizás empezaron lo que está diciendo que tiene el hijo ciudadano y enfermo, eso, eso es algo que quizás puede ayudar por una persona que estuvo aquí por más de 10 años, si puede quitar la orden de deportación, quizás hay opciones ahí, pero quizás hay otros detalles de la situación que puede ayudar. Por ejemplo, para buscar si la persona era víctima de una visa de tráfico en labor para aplicar por una visa T, de si califica para la visa U. Hay varios diferentes tipos de opciones, ¿ok? So sería mejor si puede, si quiere programar una consulta para revisar todos los detalles de su situación y podemos ver si hay unas opciones o no. Y siempre cuando estoy hablando con alguien que tenía deportación, y realmente con una persona con cualquier problema de inmigración, pero especialmente cuando la persona tenía orden de deportación, cuando tenía unos problemas de inmigración o problemas criminales, um, donde la persona está en más riesgo. Siempre podemos revisar toda su situación para ver primero cuáles opciones hay disponibles, pero también para hablar más sobre los beneficios y los riesgos. ¿Ok? A veces mi opinión es que debe tratar de hacer algo rápido basado en su situación, porque eso puede llevar más protección con inmigración y puede ayudar. Pero en unos casos la decisión es que no debe mover nada con la deportación y es mejor solamente mueve algo si empieza a tener problemas con inmigración. Eso siempre es algo que vamos a hablar en la consulta y hablar sobre los beneficios de cada opción, ¿no? Que no es algo que siempre si califica para aplicar por algo que yo siempre va a decir que debe aplicar. Tenemos que tener una conversación personalizada sobre todas las opciones y específico de su caso. Ok. Um, ok, José dice, mi permiso no llega hace muchos meses, ¿qué pasa? Ok, por un permiso de trabajo, en muchos casos de los permisos de trabajo, por ejemplo, pasaron una aplicación pendiente por la residencia, inmigración está tardando más de 9 meses para aprobar los permisos de trabajo. Pero hay otros tipos de casos, por ejemplo, la visa U o la visa T, donde inmigración no le da la permiso de trabajo rápido mientras que el caso está pendiente y a veces tiene que esperar hasta que haya una promoción final. So, no puedo decir en su caso exactamente qué está pasando porque no sé qué tipo de caso tiene, pero en general los permisos de trabajo sí están tardando mucho tiempo. Pero confirmar en su caso si eso es normal o no, puede chequear en la página de web de inmigración
bajo USCIS Processing Times, para ver en su tipo de caso cuánto es el average del tiempo de procesamiento para ver si su caso todavía está en ese tiempo o no. Um, ok, Tania dice, hola, estoy apuntándole a comenzar mi ciudadanía, yo soy residente y quiero pedir a mi hermano que tiene 20 años, vive en México, pero tiene visa de turista. ¿Qué me recomienda? Ok, so, primero cuando, si él es de México y usted va a hacer su ciudadanía, peticiones de ciudadanos a sus hermanos por México están tardando muchísimo tiempo, como más de 20 años. So, probablemente si quiere tratar de ayudar a su hermano, mi recomendación sería programar una consulta. So podemos hablar más detalles sobre toda la situación de él, por ejemplo, si él fue a la escuela allí, qué tipo de trabajo hace, o quizás sobre visa de turista, para tratar de buscar cuál sería su mejor opción por él y sí, cuáles opciones hay disponibles. Ok, si quiere programar una consulta conmigo, nuestro número de teléfono es 772-539-8400. Ok, José dice, ¿qué pasa cuando la inmigración no le pone corte? Porque la verdad a mí no me dijeron nada, la verdad solo entré y ya. Ok, so hay muchas situaciones donde inmigración tarda muchísimo tiempo para programar una cita de corte y también en unos casos ellos nunca llega a ese punto y nunca sabemos por qué. A veces es que inmigración tome la decisión que no quieren seguir con el caso. um, Quizás a veces alguien perdió los documentos, nunca sabemos, ¿no? Pero, pero es muy importante cuando entra a los Estados Unidos y inmigración quiere empezar un caso de corte. Ellos solamente pueden notificar sobre la corte si está en la misma dirección todavía. Si mueve direcciones, inmigración no tiene manera de comunicar con usted. Y no estoy diciendo que deben mover, ¿no? Porque siempre es mejor tener la información, porque si inmigración programa fecha de corte y si usted no llega allí, ellos pueden poner un orden de deportación o siempre ponen un orden de deportación si no llega a su fecha de corte. Pero hay una manera para chequear eso por teléfono también. So, en los documentos que inmigración dio en la frontera debe tener su número A, se llama su alien number. Y con ese número puede chequear si tiene corte. So, hay un número de teléfono, ¿ok? Que puede llamar. Y el número es el siguiente. 800-898-7180. Eso es 800-898-7180. Y con ese número de teléfono es un número de la Corte de Inmigración, pero es un sistema automático, donde tiene que poner su número A en el sistema y cuando pone su número A, eso va a buscar primero si tiene un caso pendiente con la corte. So, si tiene un caso pendiente con la corte, el sistema va a decir, ok, su nombre es, y va a empezar a decir cuál es su nombre basado en el caso. Y después puede poner uno para escuchar cuándo es su próxima fecha de corte. Si dice que no hay fecha de corte, si pone 3 va a decir cuál es la decisión. Se puede decir si el juez puso un orden de deportación o no. Si cuando llame ese número y pone su número A, si inmigración dice que no hay un caso en el sistema, eso significa que hasta ahorita inmigración todavía no empezó un caso en, en el sistema de la corte, pero eso no significa que ellos nunca van a hacer. Mi opinión normalmente cuando uno está esperando hasta que la corte programa una audiencia es que debe seguir llamando ese número de teléfono quizás cada mes para tratar de averiguar si tiene corte o no, para asegurar que no falla de ir a una audiencia de corte. Y voy a decir el número de nuevo, voy a repetirlo. El número de teléfono es 800-898-7180, ¿ok? 800-898-7180, ¿ok? Um, ok, Edgar dice, pero un hijo ciudadano que va a pedir a sus padres tiene que ser castigado al padre. Un abogado dijo que tiene que salir por 10 años. Ok, Edgar, so, en,
en general, ok, si por un hijo de perder sus padres, si, si sus padres vino aquí sin permiso y nunca tenían petición antes de 2001, y si ellos no tienen esposo o padre que es residente o ciudadano, um, sí, para hacer algo por una petición del niño, si tiene que salir al país y no va a calificar por un perdón, porque para calificar por el perdón, para regresar antes de los 10 años, tiene que tener esposo o padre que es residente o ciudadano. Hay otros tipos de opciones a veces. Primero, si el hijo está en el militar, hay otra opción a veces para arreglar más rápido y más fácilmente aquí. Um, También si el padre estuvo víctima de algún tipo de abuso del niño contra el padre, eso también puede ayudar para aplicar por algo. Pero aparte de eso, quizás los padres tienen alguna otra opción que puede aplicar directamente, por ejemplo, por una visa U, por una visa T. So, si quiere programar una consulta, puede llamarnos para programar una consulta y podemos revisar su situación y ver si podemos encontrar una opción diferente, ¿ok? Y nuestro número de teléfono es 772-539-8400. Ok, José, veo su otra pregunta aquí. Dice, pero si algún día me llama al corte, ¿tendré que llevar abogado o no cuando ya vaya a la corte? Ok, so en general mi recomendación siempre es que debe por lo menos consultar con un abogado personalmente, sobre todo los detalles de su caso para tomar esa decisión, si es mejor contratar a un abogado o no. A veces si veo a alguien que está en proceso de corte, si no tiene así ningún chance de ganar algo con la corte, a veces mi recomendación es que no debe gastar mucho dinero en un abogado si no tiene ningún chance de hacer algo, si no tiene ningún argumento. Pero eso no es algo que yo puedo decir a usted sin tener una consulta privada, ¿ok? Hablar más sobre todos los detalles de su caso. Pero en general sí debe consultar con un abogado, pero si debe traer un abogado o no, eso depende de su situación, ¿ok? Um, ok, lo siento, tengo muchos más preguntas aquí en TikTok. Voy a tratar de llegar a todos sus preguntas aquí. Um, ok, Chitaro dice, ¿cuánto tiempo dijo que tardaría el perdón después de las huellas? So, en general, el proceso del perdón el perdón profesional, el IC01A, en general está tardando más o menos 1 año y medio hasta 2 años. Um, Desde el momento de hacer la aplicación. En unos casos ellos hacen las huellas en el principio, pero a veces no ponen la cita de huellas hasta varios meses, pero en general es entre 18 meses a 2 años en total por una decisión. Ok, ¿en qué mes del año van las aprobaciones del aviso U? El último que yo he escuchado es que ahorita Migración está trabajando en las aplicaciones del aviso U del año 2016, del principio de 2016, finales de 2015, más o menos. Um, so, por esos, por esas personas sí tardó como 6, 7 años, pero por personas que están aplicando ahorita, yo pienso que probablemente va a tardar hasta 15 años, porque inmigración tiene más de 170,000 aplicaciones del aviso en proceso y solo puede aprobar 10,000 casos cada año. Um, Ok, yo dice, hola, ¿cuándo puedo aplicar para la ciudadanía? Tengo 5 años de residencia y se vence en 5 años. En general, una persona que tiene una residencia por 5 años, si tiene todos los otros requisitos, si puede aplicar por la ciudadanía, tiene que probar que tiene buen carácter moral, específicamente que no tenía ningún delito grande en los últimos 5 años. Muchos oficiales no les gusta aprobar el caso si tiene ni un delito pequeño en los últimos 5 años, pero depende de la situación.
Y también tiene que probar que en los últimos 5 años que nunca salió del país por más de 6 meses y que también estuve aquí por más de la mitad del tiempo. So que eso realmente era su residencia, que no salió por mucho tiempo del país. Ok, pero por personas que son esposas de ciudadanos, puede aplicar por la ciudadanía. Si tienen todos los otros requisitos, puede aplicar después de 3 años de estar con la residencia y también viviendo junto con su esposo ciudadano y que ellos tenían la ciudadanía por todos esos 3 años. Um, y también si hizo su residencia pasado en VAWA con un matrimonio de un ciudadano, también puede aplicar después de los 3 años. Um, ok. Déjame ver qué más preguntas hay. Y lo siento, yo sé que tengo muchas preguntas en TikTok. Si no contestó su pregunta en TikTok, puede poner su pregunta de nuevo. Y puedo tratar de contestarlo, ¿ok? Ok, Mariana dice, en la primera corte pueden deportar a mi esposo, nuestro caso no está enlazado, yo soy la del asilo. En la primera corte de inmigración, ok, no puedo decir que no hay ninguna manera que ellos puedan poner un orden de deportación. Pero en general, lo que pasa en su primer corte, en su primera audiencia de inmigración, es que el juez va a revisar con usted lo que se llama el noticia de aparecer. Eso es un documento que inmigración le da cuando está empezando el caso de deportación. En ese documento normalmente tiene arriba dice Notice to Appear, va a tener su nombre, su dirección y va a tener una lista de cosas que normalmente dice primero no eres ciudadano de los Estados Unidos, eres ciudadano nacional de tal país, o está dentro del país ilegal, o no está dentro del país con visa y quedó aquí por más tiempo. Va a tener una lista de cosas y después va a decir que, ok, basado en eso está que es correcto, que están en proceso de deportación, que ellos están poniendo tal cargo, ¿sí? Y el juez va a preguntar, ok, usted realmente recibió ese documento, si esas cosas son la verdad o no, si está ahí sin abogado. En unos casos, si es la primera corte, porque después de la primera corte depende mucho del juez, pero normalmente si es la primera corte, puede ser el juez, mira, yo quiero más tiempo, por favor, de conseguir un abogado. Ok, no quiero decir que 100% eso siempre pasa, pero en general los jueces sí van a dar más tiempo si es su primera corte. Um, pero si no, en la peor situación, si el juez dice que no va a dar más tiempo en su primera corte, o si es su segunda o tercera corte sin abogado, el juez dice que no, que tiene que seguir con el caso, el juez va a preguntar por su respuesta de esas cosas en el notice to appear y después el juez va a tomar decisión si es correcto que está en proceso de deportación o no. Especialmente por una persona que está aquí sin papeles, que entró al país ilegal o se quedó aquí por más tiempo, normalmente el juez va a tomar la decisión que sí, eso es correcto. Por personas que son residentes a veces es más complicado. Pero si el juez toma la decisión que sí es correcto que está en ese proceso de deportación, el juez va a preguntar, ok, ahorita, ¿cuál es su defensa? ¿Qué tipo de aplicación va a hacer? Y eso es cuando puede ser el juez, por ejemplo, si tiene la intención de aplicar por asilo o si tiene otro tipo de opción, eso es el tiempo que el juez quiere saber eso. Siempre en su primera audiencia, si dice el juez que va a aplicar por asilo o que va a aplicar por algo, si el juez piensa que tiene los requisitos básicos, más o menos, él no debe hacer muchas preguntas sobre los detalles de su caso de asilo, pero por ejemplo, si usted dice, oh, voy a aplicar para mi residencia, el juez va a decir, ok, ¿pasaron qué? Pero confirmar si eso es algo razonable. Pero pero si dice que va a aplicar por asilo o va a aplicar por algo, normalmente el juez va a dar tiempo para dar la aplicación y va a dar otra audiencia para hacer eso. Ok, pero si usted dice al juez, sí, es correcto que estoy en proceso de deportación y no voy a hacer ninguna aplicación, no voy a hacer nada, el juez sí puede poner una orden de deportación.
¿ok? O puede tratar de pedir una salida voluntaria, pero si el juez va a dar eso o no, depende en su caso. So, nunca quiero decir que no hay ninguna posibilidad que va a salir de la corte con una interpretación cuando es su primera audiencia, pero en general, si pide más tiempo para buscar un abogado, o si está diciendo el juez que va a hacer algún tipo de aplicación, normalmente va a salir de allí con otra fecha de corte. Pero mi recomendación siempre es por alguien que tiene una audiencia con la Corte de Inmigración, debe consultar con un abogado. O sea, puede llamarnos si quiere programar una consulta, no importa dónde vive, en qué estado está, porque inmigración es ley federal. Yo puedo ayudarle de cualquier estado que vive. Yo tengo, mi oficina principal está en Florida, pero puedo representar clientes en cualquier estado. También tengo clientes afuera del país que están tratando de venir aquí. Tenemos una oficina pequeña también en Colombia, en Medellín. So, tenemos la manera de ayudar de cualquier lugar. Um, ok, otra pregunta aquí en TikTok dice, y lo siento, la pregunta es en inglés, so voy a contestar esa pregunta en inglés. So the question I have on TikTok here is, I'm a citizen, my wife has voluntary deportation from 2014, never left, what are her chances? Okay, so if you are a citizen and your wife had a voluntary departure and she never left, there could possibly be some options, but in order to determine whether she would qualify to apply for something or no, I would need to know a lot more information. So I would really suggest that you schedule a consultation. I can't say based on that she definitely can't do anything. There definitely could be possibilities, but I would need to know a lot more facts. So if you'd like to schedule a consultation, then our phone number is 772-539-8400. And as I was explaining earlier, I do these videos where I give some general information, but as far as the actual consultations with me for private appointments, we do have a charge of $150, and that includes the phone or video consult with me. We also do a free follow-up within 90 days if you have more questions. And at the end of a consultation, I would be able to give you an estimate of prices if we find that you have any options and to talk about the next steps. Also, prior to the consultation, you can send us any documents that you want me to review during the consultation or before the consultation. For example, if you have any past immigration history, any criminal records, you can send us all of that before the appointment so that I have a better understanding of your situation. Okay. All right, and another question here, what about people that can't get the COVID shot for medical conditions and want to apply for residency? So as far as getting some type of an exemption for the COVID shot, in general, I don't think that that's going to be very easy for most people, but if you do have a true medical condition where a doctor says that you cannot get that shot for some reason, then that would be something to present to they call it the civil surgeon, the doctor who's doing the medical exam, and they have the ability to make that determination and to put that in their exam. If for any type of vaccines, if they think that there is a medical contraindication, they say a medical reason not to have the vaccine, then they can put that they believe that you should get an exemption. If you do not have a medical reason, then there is a waiver process to try to apply for a waiver of the vaccination requirements. But from my research, they are very, very strict on that, and it is not something that is easy to get. So I don't want to say that 100% you would not be able to apply, but it's not easy. But if there is a true medical reason, then that would be something to address with the civil surgeon who's doing the medical exam. Ok, después del pago al NVC, ¿qué procede? Gracias. Ok, so primero voy a decir que si está haciendo el proceso que realmente debe estar haciendo con el Centro Nacional de Visas, sobre qué debe hacer, sobre cuál es el próximo paso, depende en cuál ruta tiene. So, por ejemplo, si la persona está fuera del país y está tratando de venir aquí por la primera vez, no tiene que pedir, bueno, si no está aquí, pero
y tiene que hacer el perdón profesional, pero si está fuera del país, el próximo paso después de pagar el Centro Nacional de Visas normalmente es preparando la aplicación de visa inmigrante y mandando los documentos que necesita el Centro Nacional de Visas para programar la cita con el consulado y los documentos financieros. Después del Centro Nacional de Visas tiene todo eso, ellos van a revisarlos para confirmar si tienen todo listo por la entrevista o no. Y van a mandar algo pidiendo más evidencia, o si piensa que todo está allí, van a mandar una carta diciendo que su caso está en orden por la entrevista. Pero si la persona está aquí y tiene que hacer un perdón profesional antes de salir, normalmente después de hacer pago, va a hacer esa aplicación por ese perdón inmediato y el caso con la Central de Servicios va a ser como una espera por un tiempo mientras que está haciendo el proceso del perdón. So, eso depende mucho en cuál ruta tiene su caso. Okay. Y si quiere tener una consulta privada sobre eso y si quiere ayuda con eso, puede llamarnos para programar una consulta. Ok, déjame ver cuáles otras preguntas hay. Si escribió una pregunta en TikTok o Facebook y si todavía no contestó, en Facebook yo veo las preguntas, pero especialmente en TikTok, si todavía no contestó, debe escribir su pregunta de nuevo, porque a veces veo las preguntas como 3, 4, 5 veces el mismo pregunta repetido y a veces es difícil encontrar cada pregunta. Um, Okay, there's a question here that I have. What is the process if an employer wants to sponsor your green card and you are in TPS now? Thank you. So this is not a general question that I can really answer. I would need to know a lot about your personal situation to talk more about what that process would be and whether there's any way that you could do something here in the US or if you would have to leave, also whether you would need or qualify for a waiver. So I would need to know a lot more information. So I would definitely recommend that you schedule a personal consultation so that we can talk in more detail about your situation. Okay, another question here I have. I've been married for 20 years, no criminal record. Can I qualify? So as far as whether you can qualify to apply for your residency or no, I would need to know a lot more information. So normally in a consultation, we'll review a lot of things such as how did you come to the country? How many times did you come to the country? Were you ever subjected to any type of abuse or discrimination? Were you ever forced to work? Were you ever a victim of any type of abuse in your marriage, even just emotional or psychological abuse? So I would need to know a lot more to see if you would qualify for anything. So if you would like to schedule a consultation with me, then you can call our office at 772-539-8400 to schedule a consultation. All right, Sharon Rodriguez says, aún están dando citas a Juárez. Sí, Inmigración sí está programando citas para la residencia en Juárez. Acabo de recibir una cita esta semana por alguien que va a tener su cita en febrero. So sí, inmigración sí está moviendo en eso, pero esos están tardando mucho tiempo. Yo he visto casos por personas que están esperando por sus citas en Juárez que tardó más de un año después de tener todo listo con el Centro Nacional de Visas. Tengo unas personas que están esperando hasta 2 años ahorita. So, está tardando mucho tiempo. Ok, otra pregunta aquí. Hola, para un Advance Parole DACA, ¿qué tan seguro es salir y regresar? So, eso es algo, eso es una pregunta personal que realmente debe consultar con un abogado más sobre los detalles de su situación, pero voy a decir que en general, nunca he visto a alguien que tenía el Advance Parole que tenía un problema saliendo y regresando. Tenía un cliente con Advance Parole que estuve en proceso de deportación en el momento y aplicó para el Advance Parole y salió y regresó. Tenía otro cliente que tenía su caso cerrado administrativamente con la corte, salió y regresó con el Advance Parole sin problema, pero no quiero decir con eso que 100% no hay ningún riesgo.
Porque si llega el event Pearl, va a ver que en el papel dice que eso no es una seguridad 100%, que migración va a dejar entrar con eso. Pero en general nunca he visto problemas. Ok. Um, ok, otro comento aquí dice, estoy recibiendo maltrato en mi trabajo. No sé si hay más de esa pregunta, eso es lo único que veo aquí de el día. So si está recibiendo maltrato en el trabajo, debe programar la consulta porque podemos hablar en más detalle para ver si el maltrato que está sufriendo si eso llega al nivel de una situación de tráfico en labor. Para hablar un poquito sobre qué es tráfico en labor y tráfico humano, porque yo pienso que muchas personas no entienden qué es eso. También mis clientes que eran víctimas de tráfico en labor, hasta que ellos tenían la cita conmigo y hasta que empecemos a hablar sobre los detalles de su situación, ellos no sabían qué es tráfico en labor, no sabían que eran víctimas. So, um, si en su trabajo, si siente forzado de trabajar en alguna manera, si está amenazado en el trabajo, si siente que si sale del trabajo que algo malo va a pasar, o si no hace lo que su patrón está diciendo que algo malo va a pasar, quizás puede ser víctima de una situación de tráfico en labor. Unos ejemplos son, primero, yo tenía varias personas que ellos en su trabajo, sus patrones no querían pagar por todas sus horas, o no estuvieron pagando el tiempo y medio. Y cuando llegó a preguntar su patrón, ok, ¿dónde está el resto de mi cheque? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está pagándome bien? Y si el patrón dice, oh, bueno, usted no tiene derechos, no eres de aquí, puede llamar a migración, o no, si sigue haciendo esos tipos de preguntas, voy a llamar a migración para deportarlo. Voy a llamar a la policía y decir que usted me robó. Esas situaciones, eso llega al punto de una situación de tráfico en labor. Porque después de eso va a tener miedo el patrón, ¿no? Va a pensar, ok, ¿qué pasa si no hago lo que él quiere que yo haga? Él va a llamar a migración, él me amenazó con eso, ¿cómo sé que él no va a hacer eso? Ah, también he visto situaciones donde cuando personas fueran a preguntar su patrón por su dinero, donde el patrón amenazó con cosas y empezó a enterrar cosas a la persona para hacer abuso físico. También he visto situaciones donde personas fueron amenazadas de su patrón por pistola. Y esos son ejemplos, no siempre tiene que ser algo tan fuerte, ¿ok? No debe pensar que, oh, mi patrón nunca me amenazó de hacer daño, so no tengo ninguna opción de hacer algo, porque eso es algo que depende mucho en los detalles del caso. Um, También, aparte de las situaciones en el trabajo, yo tenía personas que eran víctimas de tráfico en labor de las coyotes, que ayudó a la persona de venir aquí, que eran secuestrados en la frontera y los coyotes ponían a la persona de trabajar. Eso puede llegar al punto de una situación de tráfico en labor. También he visto situaciones donde una persona ofreció a otra persona de venir aquí y ofreció de encontrar trabajo y cuando llegó aquí, estuve en una situación donde ellos estuvieron diciendo que la persona que vino debe dinero porque esas personas ayudó a la persona de venir aquí y empieza a decir, ok, sí, tiene que trabajar aquí, tiene que darme todo su dinero o la persona es la persona que está poniendo a trabajar y dice, ok, por todo este mes de trabajo voy a dar $20 porque el resto quiero conmigo para pagarme. Y tenía clientes que estuvieron trabajando así por 4, 5, 6 meses hasta un año. En una situación donde supuestamente tiene esa deuda, pero nunca puede terminar de pagar y también donde no puede salir del trabajo, donde está forzada de quedar ahí viviendo en el mismo lugar. Visto situaciones donde personas eran víctimas de tráfico en labor de sus mismos
miembros de su familia, de su pareja, donde la persona está poniendo a la otra persona de trabajar por fuerza, a veces por amenaza de violencia doméstica. So, hay muchos diferentes ejemplos que puedo dar, pero el más importante de lo que estoy explicando es que nunca sabe si, so, si, si me pregunta una persona solamente si usted era víctima de tráfico en labor, casi siempre la respuesta va a ser no. Pero a veces cuando empecemos a hablar más sobre los detalles de la vida de uno, encontramos esos tipos de situaciones que llega al punto de una situación de tráfico en labor y con eso, si tiene esa situación, quizás puede calificar para aplicar por el permiso de quedar aquí. Y en esos tipos de casos, no importa si tenía orden de deportación, si tiene el castigo permanente, si tenía delitos, otros delitos de inmigración, problemas criminales, hay un perdón disponible para pedir con inmigración que puede cubrir todo. No significa que inmigración siempre apruebe los perdones en todos los casos. Por supuesto, siempre hay un balance, que inmigración va a ver qué sufrió, qué pasó, cuáles cosas buenas tiene en su favor y cuáles son los delitos que hizo en el pasado para tomar una decisión. Pero por lo menos esa opción de la visa T por personas que son víctimas de tráfico en labor y también por la visa U, eso abre la oportunidad de aplicar por algo si, si tenía esos tipos de problemas en el pasado. Y el bueno de la visa T es que esos casos son mucho más rápidos de la visa U. So, la visa U puede tardar hasta 15 años, la visa T normalmente ahorita está tardando más o menos 2 años ahorita, a veces más rápido. Ok. Um, so, si sufrió de alguna de esas situaciones o si sufrió algún tipo de abuso, es muy importante cuando tiene una consulta con un abogado de comentar todo eso. Ok, y también si usted piensa que era víctima de tráfico en labor y si quiere tratar de explorar sus opciones, cuando llama para hacer una cita con un abogado, debe preguntar muy directo si el abogado tiene experiencia con casos de la visa T o si entiende los casos de la visa T, porque hay muchos abogados que no entienden cómo funciona. Y la razón que yo sé eso es porque cuando yo acabo de tener mi licencia, yo no sabía qué era. Hasta unos años después. Y yo sé que eso es la experiencia de muchos abogados, que cuando empiezan a hacer casos de inmigración, no entienden cómo funciona esos tipos de casos de la visa T porque son casos complicados. So, si piensa que era víctima de eso, debe asegurar que el abogado que va a tener su consulta tiene experiencia. Por supuesto, mi preferencia sería que llama para programar la cita conmigo y yo puedo ayudar de explorar sus opciones, pero si decide de consultar con alguien más, debe asegurar de eso, porque eso es algo muy, muy importante. Porque también muchas personas con lo que yo tenía consultas sobre la visa T, ellos me dijo que con otros abogados nunca hizo esos tipos de preguntas, ¿ok? Para explorar ese tipo de caso tampoco. Um, ok, Allen Roblero dice, estoy en los Estados Unidos, tengo DACA, ya hicimos el pago. Puede arreglar sin salir del país. So, no sé exactamente qué está refiriendo cuando dice hicimos el pago. Pero si puede arreglar sin salir del país o no, eso depende en su situación de su caso. Um, en unos casos, personas tratan de arreglar sin salir del país, pasaron abuso en su relación, abuso um, psicológico, abuso emocional, abuso físico en su relación, pero también con personas con DACA, en muchos casos, um, una ruta que decidimos de tomar es de buscar una opción para tratar de aplicar por el permiso de viaje, por el Advance Parole, y después que sale con el Advance Parole y regresa al país, en muchos casos eso ayuda de calificar para hacer la residencia aquí. No puedo hacer algo 100% en su situación sin tener una conversación personal sobre todos los detalles de su situación, pero quizás eso sería una opción en su caso, no sé. Ok. Ah,
Ok, lo siento, yo sé que hay más preguntas que no tenía tiempo de contestar, ah, pero hay muchas más preguntas aquí en TikTok, pero lo siento, no tengo más tiempo ahorita, estoy contestando sus preguntas por una hora ahorita y voy a acabar aquí, pero um, si uno de ustedes quiere programar una consulta conmigo, una consulta privada para revisar sus opciones y para buscar una opinión legal, puede llamarnos para programar una consulta conmigo. Nuestro número de teléfono es 772-539-8400. So, puede llamarnos por teléfono, puede mandarnos también un mensaje en WhatsApp. Puede mandarnos un mensaje en Facebook. En Facebook, mi página en Facebook es James Immigration Law. Ok, y en TikTok es abogada Brittany. So, si está mirándome aquí en TikTok y si quiere también ver ese video de nuevo o si quiere ver mis otros videos, puede buscarnos en Facebook porque todos mis videos están allí en James Immigration Law. Ok, y sobre la consulta, si decide que quiere programar una consulta conmigo, nosotros si cobramos 150 por la consulta, eso incluye la primera llamada conmigo, que puede ser una llamada por teléfono o por videollamada. También antes de la cita puede mandarnos cualquier documento que quiere que yo reviso en la consulta, por ejemplo, sus documentos anteriores de inmigración, documentos criminales, si eres víctima de un crimen, los reportes de policía, debe mandarnos todo eso antes de la consulta, so yo puedo revisarlos. Y también después de la consulta, si tiene más preguntas sobre lo que hablemos nosotros, si tiene más preguntas sobre las opciones que dio en la consulta, sobre cualquier otra cosa, puede programar otra cita entre 90 días y no cobramos por la segunda cita. So, la consulta de 150 incluye dos citas conmigo y también podemos revisar cualquier papeles que tiene antes de la cita, ¿ok? Y para programar la consulta, si puede llamarnos al 772-539-8400, puede mandarnos un mensaje en WhatsApp o Facebook para programar la cita, ¿ok? Y para decir de nuevo también por personas que están mirándome en TikTok, si quiere ver ese video de nuevo o mis otros videos, puede buscarme en Facebook bajo James Immigration Law, ¿ok? Ok, so muchas gracias a ustedes por venir para verme. Tengo un muy buena noche y quizás nos vemos unos de ustedes la próxima vez que estoy haciendo un video. A ver, buenas noches.